Buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Arcoíris de Palabras, un espacio donde celebramos la literatura queer y la convertimos en experiencias para tus oídos. Aquí encontrarás cuentos, novelas y poesías narradas con orgullo, porque nuestras historias también merecen ser escuchadas. Capítulo 4. Cuando Israel salió de tomar una ducha, su espalda seguía doliendo. Se estiró un poco antes de lanzarse a la cama de Valentín. Tomó una de las cobijas sueltas y cubrió todo su cuerpo con ella. Abrazó una de las almohadas que olían a su perfume. Era dulce, le recordaba la inocencia, hacía que se sintiera lo suficientemente seguro como para dormir. Solo que no iba a hacerlo sin donde estaba el otro chico. Tomó su celular y lo llamó. No era necesario llamarme, tonto. Solo estoy en la cocina, rió. ¿Quieres que prepare el almuerzo? No, ven aquí. Estaba cogiendo galletas, voy en un rato. Pero quiero que vengas ahora. Valentín sentía ternura al escucharlo. Israel solía ser infantil después de bañarse o cuando estaba muy cansado. Esta vez eran ambas. Se rindió ante su pedido. Ya voy, ya voy. Al entrar a la habitación, lo vio recostado como un pequeño conejo mojado. Tenía los ojos somnolientos. Se abrió un espacio en la cobija y se recostó frente suyo como lo habían hecho desde que eran niños. Solo que esta vez, por alguna razón, sintió algo diferente. Aquellos ojos, casi negros, se posaron en los suyos de tal manera que sentía que estaba evaluando cada uno de los movimientos. Era extraño, no lo entendía. Su mejor amigo de toda la vida lo veía con ojos diferentes cada vez que estaban a solas. Por poco se hiperventiló imaginando cosas que no debía. ¿Quieres dormir?, preguntó Israel. Quiero dormir un rato. Son las 12. No podremos dormir en la noche. Y podemos quedarnos hablando en llamada como siempre. Hoy es viernes. ¿Quieres mejor desvelarnos viendo películas? Me gustaría. La cara seria con la que decía hacía parecer que no era de su agrado, pero tantos años viendo aquella misma expresión hizo que Valentín se diera cuenta de que habían cosas que, a pesar de no poder expresar con su rostro, las decía con palabras. Si no usaba palabras, eran sus acciones. Al principio aquello lo confundía, pero se fue acostumbrando. Ven, aquí. Valentín no terminó de procesar lo que le dijeron. Aquel sentimiento de que hablaron volvió. Nació en su interior el deseo de pegarse más a su cuerpo, de sentir más de sus mordidas, de acercarse cada vez más a sus labios. Se imaginó dándoles una mordida para comenzar con un beso que se iría profundizando hasta llegar al punto de no poder separarse. Descubrió entonces que aquellos nervios en realidad eran pasión, deseo y lujuria. Israel lo atrajo con fuerza
cumpliendo el deseo que se dio cuenta que tenía. Al verlo tan desconcentrado, se dirigió a su cuello. Su lengua pasó de abajo hacia arriba, haciéndolo estremecer. El lóbulo de su oreja fue mordido con suavidad mientras una pierna entraba en medio de las suyas. Valentín intentaba pensar en algo más, pero una pequeña risa salió de su boca al sentir que subía el ritmo de las mordidas y besos tanto en su oreja como en la parte más blanca de su cuello. Cerró sus ojos dejándose llevar. Jadeó al pensar en lo que podría pasar después. Se ahogaba en placer con una sonrisa. Israel subió la mirada para disfrutar de aquellas mejillas rojas deslumbrantes, de su nariz respingada y de las facciones de su mandíbula perfectamente marcadas. Pero era aquella sonrisa la que le hizo que pudiera estar más tranquilo al saber que no se había equivocado al hacerlo. Perdió la noción del sueño y la realidad. Ahora se daba cuenta de que lo había hecho en serio. Su mano le acarició la espalda a Valentín para acomodarse. Lo hizo estremecer para luego crear un sentimiento de confusión al esconder su rostro en su pecho. ¿Te gustó?, preguntó con las orejas sonrojadas. Israel, ¿te gustó? Te veías feliz. Bueno, sí me gusta. Eso es bueno. ¿Por qué lo hiciste? Te hace feliz. ¿Solo por eso? Israel negó. Entonces, por favor, solo déjame verte feliz. Soy feliz, tonto. Me gusta ver cuando sonríes así. Eres muy gay. No lo sé, rió. Es estúpido. Tal vez un poco, pero me gusta. Así que, sin estereotipos denigrantes y saliendo de la sociedad heteronormalizada, ¿importa acaso que a un chico le guste ver la sonrisa de otro? Si hubieras puesto algo así de inteligente en la prueba final de historia del año anterior, no te hubieras quedado en extras, ¿sabes? Esa señora me odia. Lo sé. Se quedaron en silencio por unos segundos. ¿Tú eres feliz, Ezra?, preguntó de la nada. Me siento feliz cuando estoy contigo. Valentín le devolvió el abrazo con algo de fuerza y vergüenza a Israel. Logró divisar los moretones de su espalda bajo la sudadera. Aún no sabía bien lo que había ocurrido en su casa ni el porqué de aquellos moretones, mas se había hecho una costumbre levantarle la camiseta cada que dormía para ver si habían mejorado. Como no era así, frotó suavemente. Parecía molestarle un poco, pero estaba bien. Su pulgar frotaba los bordes de los moretones más notorios para ayudar a la circulación. Estaba preocupado, pero cada avance que daba para saber lo que ocurría, una mirada seria lo obligaba a retroceder. Bajó suavemente hasta quedar a la altura de su rostro. Se acomodó tomándole la mano y tras darle un beso en sus dedos, sonrió. Era feliz con tan solo verlo respirar. Se dejó llevar cerrando sus ojos.
Se acomodó en la cobija y cayó dormido de la misma manera. Era reconfortante saber que al despertar no iba a estar solo. Cerca de las 6 de la tarde abrió sus ojos. Israel seguía dormido, pero a Valentín le estaba dando demasiado calor. Se levantó para cambiarse de ropa cuando supo con certeza que su amigo no tenía la más mínima intención de despertar pronto. Dejó su pecho desnudo antes de sentir una mirada quemarlo por la espalda. Dio la vuelta. ¿Siempre fuiste así de delgado?, preguntó Israel. ¿Ah? Sonrió. Me siento gordo por tu culpa. Tápate. Mientras Valentín se reía por aquello, se estiró. Tomó su cuerpo, se elevó dejando ver su estirada silueta. Era sensual, su ombligo era tierno, tenía aquellos vellos que sobresalían de su pantalón y por estar recién despierto se podía ver una leve erección. Le pareció sexy. Tu cintura es linda. ¿Me estás coqueteando acaso?, dijo con perversión. No te estoy coqueteando, solo dije que es linda. ¿Quieres tocarla?, bromeó. Sí, ven aquí. ¿Qué? Quiero hacerlo. Ven. Valentín se echó a reír suavemente antes de poner ambas rodillas sobre la cama. Se acomodó frente a Israel y dejó todo a su merced. Sintió una mano recorrerle el pecho. Su corazón latió con prisa antes de darse cuenta de ello. Eso hubiera sido normal en algún punto de su amistad, pero en ese momento ver su dedo pasar desde el inicio de su esternón hacia su ombligo lo hizo sonrojar. Aquel índice dio un movimiento circular varias veces antes de ir de arriba a abajo haciéndole cosquillas. Utilizó otros de sus dedos para aplastarlo con fuerzas, haciendo que toda su cintura para abajo sintiera que perdía ante él. Israel quiso sonreír, pero se estaba quedando dormido. Creía que todo era un sueño del cual se tenía que despedir antes de que se esfumara. Acomodando su cuerpo, sembró un pequeño beso en el ombligo de Valentín. Frotó el abdomen con su nariz, recostó su cabeza en sus muslos y cayó rendido una vez más. ¿Desde cuándo no has dormido?, susurró preocupado. Días, respondió sin pensar. ¿Por qué no duermes en tu casa, Ezra? No quiero responder. Valentín le acarició los cabellos con calma. Sus 5 dedos fueron en círculos por su cabello. Quería una respuesta. Sabes que puedes contarme todo, ¿no es así? Lo sé. También sabes que siempre estaré para ti, ¿verdad? Sí. En verdad, no hay cosa que no puedas contarme. Ya, deja ese drama. ¿Qué pasa?, dijo despertando por completo. ¿Por qué no me cuentas nunca acerca de tu espalda? Valentín, antes de que digas nada, lo cortó. Por favor, confía en mí. Valentín, ya, en serio, dime. No se lo dirás a nadie. No, lo prometes. Sí, lo prometo,
respondió casi desesperado por una respuesta. Bueno, soy luchador y necesito el dinero para pagar mi educación, bromeó en un bostezo. Vamos, Ezra, dime. Ya respondí, pero no es verdad. Lo es, y también tengo un perro que cuidar. Ezra, gritó enojado. Israel regresó a verlo directo a los ojos. Hay cosas que yo no sé de ti. También hay cosas que no sabes de mí. Somos mejores amigos, pero también tengo una vida aparte. Eso ya lo sé. Valentín viró el rostro hacia un lado mientras dejaba salir pequeñas lágrimas. Aquello que había dicho había dolido en lo más profundo de su pecho. El nudo en su garganta lo dejó pasmado por unos cuantos segundos. No sabía qué hacer, estaba llorando. Sabía que había cosas en las cuales no debía meterse, pero le lastimaba saber que no podía protegerlo. Israel, al verlo de esa manera, se dio cuenta que lo había lastimado sin intención. Se movió con prisa para sentarse y limpiar los restos de lágrimas que le caían por las mejillas. Se sentía un idiota desesperado por remendar su error. No había querido hacer que se sintiera de esa manera, solo había querido detenerlo. Vamos, no llores, sé que estuvo mal, lo siento. Es que no me molesta lo que dijiste, sollozó. ¿Qué te molesta? Yo. No lo sé, no lo entiendo. Dime lo que te molesta. No me molesta lo que dijiste, me molesta saber que es verdad. ¿Sabes qué es verdad? Sí, tienes tu vida, yo tengo la mía. No debería meterme donde no debo, gruñó. Oye, no era lo que quería decir. Bueno, sí lo era. Pero ese no es el punto. Israel le limpió las lágrimas con suavidad para tranquilizarlo. Intentó enfocarse solo en lo que estaba pasando, pero sus ojos no querían dejar ver lo pálido de su piel resplandecer con los últimos rayos del sol entrando por la ventana. Se preguntaba desde cuándo le había parecido tan sensual. Quería devorarlo. Al ver pequeñas gotas caer, volvió a lo que era importante. Se acercó lentamente a su rostro para pegar sus frentes. Quería que entendiera lo que estaba pasando. Hay cosas que es mejor que no sepas, ¿sí? Lo sé, cállate. Valentín, estoy bien. No tienes que forzarte a algo solo por hacerme sentir bien. Valentín, solo quiero que confíes en mí. Israel sabía que tenía que confiar en él, pero había situaciones como aquella con su espalda en la que no quería involucrarlo. No supo cómo explicar aquello. Sintió un punto de no retorno en su nivel de confianza. Lo abrazó con fuerza para que dejara de llorar. Solo, está bien, Ezra, detente. Ya no puedo hablar de eso, murmuró. ¿Por qué? Porque es complicado. ¿Por qué? Porque no quiero que salgas lastimado. ¿Por qué? Porque no quiero verte llorar por mi culpa. Valentín no entendía la razón por la cual todo lo que oía sonaba más romántico o dulce. No sabía si era el cambio de palabras o el contexto de sus vidas, pero ahora se sentía más feliz.
Era claro que ya lo lastimaba al verlo herido, pero parecía que Israel también pensaba en cómo hacer que se preocupara menos. No quería seguir llorando. Limpió su nariz antes de sonreír. Y yo pensé que eres incapaz de ser dulce. No fui dulce. Claro que lo fuiste, refutó. No puedes negarlo. Claro que puedo. No lo fui. Yo no soy dulce. Entonces diré que eres molesto, y se burló. Prefiero eso, idiota. El sonido de un auto estacionando hizo que Israel supiera que tenía que irse. Su madre había llegado, por lo cual tenía que ir a verla. Sentía el ferviente deseo de protegerla. Iba a salir corriendo cuando regresó a ver a Valentín. Su mirada perdida y confusa lo hizo reconocer lo que hacía. Estaba dejando a su mejor amigo semidesnudo encima de una cama. Se levantó, tomó una sudadera del armario y se acercó para entregársela. Iba a ponérsela como siempre solía hacerlo, pero ver que levantaba los brazos solo lo hizo recordar la forma en la que había manoseado su abdomen. Los ojos rojos de Valentín lo miraron por unos cuantos segundos con el extraño deseo de querer acercarse. Cuando ninguno de los dos dio señal de seguir, Valentín ocultó su sonrojado rostro. «Dame tiempo», pidió a Israel. «¿Tiempo?», asintió. «¿Para qué?». «Para saber cómo explicarte lo que ocurre». «Es muy complicado para ti». «Sí». «¿Me prometes contarme algún día?», dijo señalando su meñique. «Lo prometo», respondió uniendo sus dedos. «Pinky promise». «No vuelvas a pensar que es porque no confío en ti o porque no somos amigos, ¿está bien?». Sellando aquel trato, ahora le había prometido contarle algún día lo que ocurría. No sabía ni siquiera si sería capaz de ello. Pero en ese momento había algo más importante y eso era ir a ver a su madre. Estaba por ir solo cuando en la puerta Valentín lo tomó de la mano. «Vamos juntos». Israel no estaba seguro de llevarlo. No quería que viera nada que no tuviera que ver, pero así tampoco sintió querer de quedarse solo. También quería ver sonreír a su madre. Si Valentín iba, era seguro que ella sonreiría. «Está bien». Caminaron hacia la puerta continua con lentitud. Seguían tomados de la mano. Sus dedos se cruzaron como un leve instinto. Su fuerza era algo mayor que antes. Se sentía bien tener la mano del otro, sosteniéndolos por completo. Querían sentir eso por mucho tiempo más. Al entrar, Israel lo soltó. Su madre vio a los dos chicos con una sonrisa. Su padre no estaba allí. Parecía encontrarse en el jardín. Israel se acercó a saludar dándole un abrazo. Podía estar tranquilo ahora que sabía que nada malo le había pasado. La sostuvo con toda la fuerza que había reunido tras dormir. Valentín se acercó a ella antes de darle un beso en la mejilla y salir a saludar a quien siempre llamó tío, por la cercanía que tenían. Su madre veía cómo su esposo sostenía a Valentín de la cintura y lo acercaba a él. Israel veía lo mismo. A ambos les causaba dolor en el pecho, mezclado con náuseas y un ferviente deseo de gritarle que se alejara,
Pero Valentín sonreía, hablaba de flores, parecía tranquilo y relajado. No sabía lo que aquel hombre tenía siempre en mente acerca de él. ¿Cómo te fue en clases?, preguntó Liliana. Bien. Llamaron a decir que volviste a escapar. Llovió. ¿Sabes cómo se pone cuando llueve?, suspiró. Hizo que entrara a un sótano y una araña quiso meterse en mi oído. ¿En serio? La suave risa de su madre lo tranquilizó. Sí, pero luego él la mató y fuimos a su casa. Dormí todo el día. ¿Quieres pastillas para dormir en la noche? No. Lo siento. ¿De qué hablas?, preguntó. Si me hubiera divorciado antes, esto nunca hubiera pasado. Si fuera fuerte. Estando a punto de llorar, Israel regresó a verla. Negó con su cabeza. No es tu culpa, deja de pensar en eso. Pero nos protegemos mutuamente hasta que podamos irnos de este lugar. Yo desearía ser fuerte y protegerte, Ezra. Eres fuerte, no me abandonaste. No es solo lo que una madre fuerte hace. Sabiendo que lo había criado bien y hacía muchos años que había dejado de pensar en ese hombre como su familia, con la misma mirada de odio, lo fulminaron a lo lejos. Sin embargo, cuando él les devolvía la mirada, los hacía sentir incapaces de hacer algo en su contra. Un pensamiento recorrió la cabeza de Israel. Lo dijo en alto sin pensar. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿lo hubieras salvado aquella vez? Lo hubiera dejado morir. Eso te convertiría en una asesina. Lo sé. Desear la muerte iba en contra de todo principio moral, mas aquel sentimiento inquietante de saber que la muerte era la mejor forma de librarse de alguien para siempre, los emocionaba. Desde hacía mucho tiempo que les había dejado de interesar Javier. Querían verlo muerto para poder seguir adelante. No les importaba el sufrimiento o venganza, solo querían dejar de soportarlo. Estaban hartos de él. Era una persona increíblemente molesta, caprichosa y quisquillosa con todas las cosas que tenía enfrente. Sin embargo, lo material no era nada comparado con las palabras que había metido en la cabeza de Israel desde que era solo un niño. Dañaba sus juguetes a propósito para darle una lección de responsabilidad acerca de las cosas que quería. Cuando perdió su primera pierna fue malo. Al perder la segunda todo fue peor. Le mostró tantas veces que las cosas que amaba siempre iban a terminar destruidas, que ahora era incapaz de querer algo sin tener miedo a que alguien más o él mismo los destruyera. Jamás había dicho un te quiero o un te amo, aunque en realidad lo hubiera deseado. Cuando Valentín se fue después de cenar, su padre volvió a golpear a Israel en la espalda. Lo hacía siempre de la misma manera. Le gustaba ganar ventaja de que nadie lo veía antes de atacar. Aquella noche ni siquiera Liliana entendió por qué Javier estaba tan enojado. Vio a Israel llorar por culpa del dolor por primera vez en años. Parecía estar llegando a su límite, pero aún así la sostuvo de la cabeza y protegió con todo su cuerpo. Sintió derrumbarse en el momento en el que sintió no tener escapatoria.
Ya había hablado con servicios sociales, pero ¿quién iba a creerle a la mujer que su esposo sin piernas la golpeaba cuando ella no tenía ni un hematoma en todo su cuerpo? Para aquellos inútiles trabajadores, solo mentía o estaba loca. Cuando les mostró el cuerpo de Israel para evidenciarlo, inclusive estuvieron por llevarla a la cárcel pensando en que ella era la culpable. Israel se enojó cuando sintió que su madre estaba a punto de desmayarse por el pánico y la hiperventilación. Se dio la vuelta a punto de golpear a su padre como en aquella pesadilla de hacía unas cuantas semanas. Pero así como en esa pesadilla, se sintió incapaz. Si me tocas, dijo Javier, voy a gritar tan fuerte que Valentín me escuchará. ¿Eso es lo que quieres? Claro que no. Amas demasiado a ese chico como para que a esta altura te vea como un psicótico a punto de golpear a un discapacitado. Maldito. ¿Quieres que lo llame? Puedo hacerlo, Israel. No. Discúlpate entonces. Perdón. Hazlo bien. Israel odiaba hacer lo que estaban a punto de obligarlo a cumplir. Dudó por un segundo hasta que sintió un golpe en su rodilla que lo hizo caer. Levantó su mirada solo para recibir una bofeteada que le decía que su padre estaba mucho más allá de su alcance. Agachó la cabeza, cerró sus ojos y limpió las lágrimas de su rostro. Lo lamento, susurró. No te escucho. Dije que lo lamento. Suficiente. Vete a tu habitación. Israel se levantó cojeando. La madre tomó una decisión en ese momento. Tomó la mano del chico y se lo llevó a la habitación. Lo sentó en la cama e hizo que levantara su camiseta para frotar un poco los moretones. Quiso llorar, pero estaba harta de eso. Haber visto cómo su hijo era manipulado y avergonzado le había hartado por última vez. Se negó a ser sumisa como su madre, a ser débil o a creerse menos. Se hartó. Era hora de hacer lo que su madre jamás hizo, librarse de su maltratador. Quiero matarlo, gruñó Israel de la nada. Lo odio tanto que quiero matarlo. ¿Quieres matar a tu padre? Él no es mi padre. Cierto. Estoy harta de esto. Lo odio demasiado, sollozó. Porque no todo puede ser normal, porque no puede ser más fácil, porque no pudimos dejarlo morir en ese estúpido accidente. Ninguno sabía lo que iba a pasar. Desearía que se hubiera muerto allí mismo. Israel lo había iluminado por completo. Lamento haberme tardado tanto. ¿De qué hablas? Dijo regresando a verla. No te preocupes por eso, yo me encargaré. No quiero dejar a Valentín, lo sé, yo tampoco. ¿Y qué vamos a hacer? Varios planes pasaron por su cabeza, uno en concreto. Ya sabía cómo deshacerse de él. Sabía que nadie iba a extrañarlo, no tenía amigos en su empresa. Su madre y hermana vivían en otro país, su padre en otra ciudad. Nadie más que ellos se habían quedado a su lado tras sufrir el accidente, y aún así Javier seguía culpando a ambos de la pérdida de sus piernas. Pero Liliana había tenido suficiente. No iba a dejar que su hijo sufriera más.
Tampoco iba a dejar que le siguieran haciendo daño. Ya no quería sufrir, tampoco iba a dejar que su hijo sufriera aún más. Ya habían sido 10 años de silencio y se negaba a que fueran más. Conocía historias de mujeres las cuales pasaron toda su vida de esa forma. Ella no quería ser un número más en la estadística de mujeres maltratadas del país. Acarició los cabellos de Israel antes de abrazarlo y acomodarlo para darle su calor. Faltaba poco para que cumpliera su mayoría de edad. Cuando lo hiciera, tenía la oportunidad de irse de la casa sin remordimientos, pero ella sabía que era incapaz de hacerlo. Le dio un beso en la mejilla que pareció tranquilizar su cuerpo. Pensó en lo que podría pasar en el futuro si llevaba a cabo su plan. Podía ser peor que ahora, pero se sentía en obligación de hacerlo, aun si eso la llevaba a su destrucción. Era el verdadero amor de una madre hacia su hijo. No te preocupes por eso, me encargaré de todo.